Hola, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bueno, como les había informado en el comunicado que les mandé, la clase esta semana va a ser de esta manera, de forma asincrónica, esperando por supuesto que todos puedan revisarlo, que todos puedan ver la clase. De hecho, la próxima semana, como también les decía en el comunicado, vamos a tener una pequeña evaluación para la cual necesito además que ustedes lleven sus teléfonos y estén conectados a Internet para poder rendirla para poder responder esa evaluación que es sencilla, pero que igual es algo importante. Es fundamental que puedan ver esta clase completa para que les quede muy claro los contenidos que vamos a revisar y en función de eso tengamos, digamos, el sustento para poder realizar la evaluación. Dicho eso, también les quería contar que nosotros ya estamos entrando en la unidad 3. De hecho la unidad 2 la terminamos la semana pasada con la entrega del informe de clima organizacional. Yo ya estoy revisando los informes, me va a tomar seguramente de aquí hasta la próxima semana finalizarlo, pero ya he ido subiendo algunos comentarios en la plataforma donde subieron el instrumento en Canvas y también las notas al sistema. A los grupos que ya les ha llegado la nota y los que les siga llegando, es fundamental que la persona que subió el archivo lo comparta el feedback con sus compañeros, porque solamente esa persona puede verlo. Y el feedback no solamente es la calificación, viene con comentarios por cada uno de los puntos que yo estoy evaluando. Así que es súper importante que eso sea compartido para que todos puedan saber el motivo por el cual se sacaron la nota, independiente de cuál sea. Y por otra parte, desde ya, que corrijan al menos los aspectos más importantes de ese feedback, para que después ese documento sea enviado a la organización, pero sea enviado sin los errores, o al menos sin los errores más importantes que yo observo. Yo no lo voy a volver a revisar, confío en el criterio de ustedes, pero es fundamental que ustedes también tomen las decisiones más adecuadas para corregir los aspectos que sean más importantes, que obviamente son los que yo enfatizo y que le doy más protagonismo en ese feedback. Dicho eso, dicho eso, quiero que partamos con nuestra unidad 3. Voy a compartir pantalla. Fíjense, antes de mostrarles el PPT de ahora, que a nosotros nos quedan pocas clases, ¿ah? Estamos terminando octubre, comenzando noviembre, y fíjense que comenzamos con la unidad 3 que se denomina Intervención y Cambio Organizacional. Desde ahí, desde ahí nosotros lo que vamos a hacer ahora es empezar a armar una propuesta interventiva en función de las problemáticas que hayamos observado en la organización. Evidentemente que unas organizaciones tienen más problemas que otras, evidentemente que cada diagnóstico de clima es diferente, pero es fundamental desde ya que empiecen ustedes como equipo a pensar qué cosas se podrían intervenir. Por supuesto que esas qué cosas, entre comillas, es algo que le vamos a empezar a dar forma con las clases que tenemos entre esta semana, que pone el énfasis en cultura organizacional, y la próxima semana, que pone el énfasis en lo que es modelos de intervención y de cambio organizacional. Es un tema súper importante que además lo vamos a trabajar también en el taller de la próxima semana. Por lo mismo, esta unidad es corta, pero intensa, y por lo mismo muy importante porque tenemos que darle esta propuesta de intervención a la organización. Recuerden que no van a intervenir, no la van a implementar, pero sí van a diseñar una propuesta interventiva. Y ese diseño de propuesta tiene que ser pensado como si realmente esto fuera a realizarse. ¿Ok? Bueno, esto lo voy a reforzar un poco también la próxima semana cuando nos volvamos a encontrar presencialmente. Pero dicho eso, les recuerdo que el jueves 23 de noviembre ustedes tienen una exposición donde precisamente se va a mostrar esta propuesta interventiva. Utilizaremos el espacio de cátedra, pero también seguiremos en los talleres porque son muchos estudiantes, son más de 55, pero con ese tiempo vamos a alcanzar a poder realizar. Ok, vamos ahora entonces a lo que tengo preparado como contenido. Les voy a compartir precisamente el PPT sobre este contenido y ya asumo que se está viendo y estamos hablando en este caso de lo que es la cultura organizacional. Yo sé que el concepto cultura es muy conocido y sabido a nivel popular, a nivel de sentido común. Siempre se habla desde por ejemplo, tener cultura, no tener cultura, como incluso desde una valoración frente a mayor o menor educación, ¿no? Educación quizá en contextos más informales, pero educación en fin. Sin embargo, nosotros vamos a ver la cultura organizacional desde la perspectiva precisamente de la psicología organizacional, de la sociología, de la antropología, principalmente desde lo que es el desarrollo organizacional. Y desde ahí vamos a nosotros meternos de lleno en este tema, ¿no es cierto? Que en palabras simples se habla de presunciones y creencias básicas que comparten los miembros de una organización.
Es decir, son conceptos, ideas, valores, formas de comportarse, formas de actuar, formas de resolver problemas, etcétera, etcétera, que comparten los miembros de una misma organización. Y estas presunciones y creencias básicas y comportamiento y todo lo que va asociado a ello operan inconscientemente en la mayoría de los casos. No nos damos cuenta cuando estamos sumergidos en la cultura, salvo que hagamos algún proceso de metacomunicación al respecto, salvo que nosotros conversemos respecto a lo que es cultura, como lo vamos a hacer ahora, o que alguien externo nos evidencie ciertas cosas, ¿no? Esto quizás es más fácil de poder entenderlo a nivel de cultura, por ejemplo, nacional. Pensémoslo macrosistémicamente hablando. Todo sistema se incorpora dentro de un macrosistema, lo hemos visto nosotros en la unidad uno también. Hay modelos que ponen más el énfasis en eso que otros, por ejemplo, el modelo de contingencias pone mucho el énfasis en ese aspecto. Desde ahí, ¿no es cierto? Es que los elementos de la cultura que son compartidos en una mayoría, en una tendencia, evidentemente que hay un montón de subculturas, como por ejemplo las culturas organizacionales, las familias y otros subsistemas que tienen comportamientos paralelos distintos. Pero igual hay elementos comunes. Entonces uno podría decir, por ejemplo, que existe una cultura de un país. Evidentemente que esto es muy genérico y hay un montón de diferencias, ¿no? Pero podríamos decir que hay ciertas características de los chilenos que otras personas a nosotros de otros países nos reconocen, y eso es algo que seguramente nosotros compartimos. La visión del externo respecto a lo que ocurre dentro de una cultura organizacional, en especial cuando no la conoce, es un aspecto súper importante para poder detectar cuáles son esos elementos característicos de esta cultura. Ahora, la cultura organizacional, si lo llevamos a un plano más organizacional, empresarial, como quieran llamarle, va definiendo la visión de la organización, define las relaciones internas, los comportamientos, las formas de operar y también con el entorno, también cómo la organización va resolviendo situaciones o va actuando en función de situaciones con este entorno. Y, por supuesto, estos comportamientos, visiones, creencias, presunciones, se han aprendido como una forma de subsistencia, ¿no es cierto?, respecto a cómo se vincula la organización con el entorno, pero también a cómo ha enfrentado los problemas de integración propios del subsistema internamente hablando. Tanto los aspectos del entorno, macrosistémicamente hablando, o del interior de la organización, sistémicamente hablando, son aspectos que van definiendo y van construyendo la cultura organizacional, ¿no? Que termina finalmente teniendo características propias, una identidad propia, distinto a lo que está en su entorno. Por ejemplo, nosotros podríamos decir, los universitarios chilenos tienen ciertas características. Sin embargo, o las universidades son de tal forma, seguramente hay algunos aspectos compartidos, pero también hay muchos aspectos diferenciadores, y esos aspectos diferenciadores los encontramos en la cultura organizacional. Yo les aseguro que el comportamiento, la vestimenta y las formas de actuar son diferentes, por ejemplo, en la Universidad Autónoma, en la Universidad de Santiago, en la Universidad del Desarrollo, en la Universidad de Chile, etcétera, etcétera. Habrán algunos aspectos que se comparten, pero también hay muchos otros aspectos que los van diferenciando. Y frente a eso es que también nosotros tenemos que ponerle ojo a esta cultura organizacional. En especial ustedes que están siendo consultores, que están investigando y diagnosticando aspectos de esta organización, porque también es importante leer estos aspectos de la cultura organizacional de las empresas que ustedes están asesorando para efectos que su propuesta interventiva sea pertinente con esas características culturales. Bueno, dicho eso, quiero mostrarles un video cortito, muy cortito, pero súper interesante de cómo se estaría formando esta cultura organizacional. Estoy esperando a que cargue, pero voy a dejar de compartir. Dejo de compartir y vuelvo a compartir para que puedan ver el video que les quiero mostrar. Entonces, acá, compartir pantalla. Y aquí está el video. Vamos entonces.
Ok, quiero... ¿Qué hice? Quiero dejar instalada una frase que es muy interesante de este video, que aparece acá al final. Dice, si fuera posible preguntar a alguno de ellos, estamos hablando de los monos, ¿por qué golpeaban a quien intentaba subir la escalera? Con certeza la respuesta sería no sé. Las cosas siempre se han hecho de esta forma, siempre se han hecho así. Fíjense que en este experimento, si bien fue hecho por primates y seguramente tiene una intención más de evaluar condicionamientos, se termina llegando a conclusiones súper atractivas respecto a lo que es la cultura organizacional. Finalmente, finalmente, el aprendizaje de estos elementos muchas veces ocurre en la interacción. No se sabe el origen de cierto comportamiento, de cierta visión o de cierta idea, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo, igual se van replicando esos aspectos en el comportamiento y en las ideas y en la visión que van teniendo las personas de la misma organización. Los monos se golpeaban entre sí, no dejaban que nadie subiera la escalera, pero los últimos monos que estaban en el experimento nunca habían vivido la lluvia de agua, que era el origen de ese aspecto de comportamiento o cultural. Sin embargo, seguían comportándose de esa forma igual. Y esto es algo que ocurre con los seres humanos, ocurre en el caso nuestro en muchos aspectos. Tenemos ciertos comportamientos, ciertas formas de actuar, de decir, de mencionar las cosas. Los chilenos tenemos palabras muchas veces que no sabemos el origen etimológico o social de las mismas, pero que las seguimos utilizando igual y nos seguimos comunicando en base a ello también. Por lo mismo, más que tratar de buscar la causa del comportamiento o de la característica cultural, lo importante es tratar de entenderla. Entender, ver cómo se significa y de qué manera afecta o influye en los comportamientos de las personas que se encuentran en esa organización. Vuelvo a compartirles pantalla con el PPT que les estaba indicando. Entonces, desde ahí, esta cultura organizacional se va armando, se va construyendo a nivel macrosistémico, a nivel microsistémico, si hablamos de cultura organizacional. Yo pongo el ejemplo a veces que en tema medio sensible, pero respecto al tema o la opinión política sobre lo que es, eh, por ejemplo, en Chile, el golpe de Estado, la dictadura, tema que además hace poco se cumplieron 50 años. Y cada uno de nosotros, me incluyo, ustedes también, tenemos una visión al respecto y una opinión. Sin embargo, ninguno de nosotros la vivió. Quizá sus padres o sus abuelos la vivieron de forma más consciente. Y desde ahí se va construyendo, a lo mejor en la familia o en el entorno, los grupos de amigos, en los subsistemas correspondientes, se van construyendo ciertas ideas respecto a un evento como el que yo les estoy mencionando. Sin embargo, ninguno de nosotros ha vivido ese hecho. Y sin embargo, sí, la mayoría o muchos tienen opiniones al respecto, independiente de cuál sea la opinión, ¿no? Eso es un ejemplo también de cómo se va construyendo esta cultura. Incluso hay algunos autores que hablan de traumas transgeneracionales. Y esto no tiene nada místico ni nada energético, simplemente aspectos culturales que se van transmitiendo de una generación a otra, producto de ciertas situaciones. Ejemplo, una familia que tuvo un detenido desaparecido, lo que es terrible. Bueno, y lo que implicó en esa familia, no solamente en las parejas o las personas que eran de la misma generación, sino que en los hijos de esta persona, si es que lo estuvo, y también en los nietos. Y hay algunos estudios que hablan de que también dos, tres, cuatro generaciones después hay elementos culturales que se siguen transmitiendo a pesar de que esa persona nunca vivió ni estuvo cerca de lo que ocurrió respecto a ese hecho traumático, ¿no? Bueno, súper interesante este tema. Si alguien quiere profundizarlo y si quiere más información se la puedo mandar. Entonces, estas culturas organizacionales poseen importantes elementos de la cultura del macrosistema, del entorno. Evidentemente, también tienen aspectos de este entorno que se van recogiendo, ¿no? Una empresa chilena tiene aspectos de la cultura chilena, también una empresa norteamericana, lo mismo en su país. Algunas premisas sí provienen de otras culturas, pero se van adaptando, consciente o inconscientemente. Y esto pasa mucho en Latinoamérica porque también hay muchas empresas transnacionales, principalmente de países desarrollados, europeos y también de Estados Unidos, canadienses en ocasiones, que Australia, por ahí, que van incorporando o tratando de imponer sus propias culturas dentro de este otro país, ¿no? Y eso también tiene consecuencias que son tremendamente complejas, ¿no?
Voy a darles una definición y después les voy a poner un ejemplo respecto a ella. Arnold, de hecho, dice lo siguiente: entendemos por cultura organizacional a todos los diseños cognitivos y estructuras interpretativas, organizacionalmente compartidos, racionales e irracionales en el sentido técnico, que existen en un momento dado y que actúan como guías potenciales del comportarse en un sistema organizacional. Es decir, todas las estructuras de interpretación a nivel emocional y racional que terminen influyendo en el comportamiento de un sistema organizacional y por supuesto de los integrantes de este sistema organizacional. Que en este caso, como son sistemas sociales, estamos hablando de seres humanos. Ahora, estas culturas organizacionales, en el contexto latinoamericano en el cual nosotros nos encontramos, han habido estudios súper interesantes porque se parte de la base de que hay un desconocimiento del vínculo entre esa cultura y la cultura del entorno. Y ese desconocimiento ha provocado la importación de modelos que no funcionan o que son muy disfuncionales. O sea, se logran adaptar, pero con un costo a nivel humano y a nivel económico altísimo, y muchas veces no logran adaptarse, ¿no? En lugar de ser incorporaciones eficientes, se caracterizan por comportamientos anómalos, por desencaje, desacople, que, bueno, hay un texto que yo les voy a subir, que aparece de hecho en la bibliografía aquí de esta presentación, que es de Ricardo Baeza, donde también explica un poquito cómo se generan estos desacoples entre la organización y los trabajadores. Hay un caso, de hecho, que no aparece digamos, formalmente para encontrarse, pero que yo lo conozco por un profesor que me hizo clases en un diplomado y que le tocó participar de este caso. Eh, Sin la intención de que esto se difunda mucho, pero sí entre nosotros les cuento que Jumbo, que es una organización que todos conocemos y de hecho nos queda muy cerca de la universidad, tenemos a 2 cuadras un Jumbo, y pertenece a Cencosud, que es un conglomerado a nivel nacional, y tuvo la intención de abrir una sucursal en Argentina. Esto fue hace más o menos 15 años atrás. Esta primera apertura de una sucursal en Argentina, cosa que ahora ya está instalada, de hecho, hay en distintos países de Latinoamérica jumbos, fue bastante compleja y traumática al principio, porque ellos llevaron los descriptores y perfiles de cargo que tenían en Chile para poder aplicarlos allá en el contexto argentino y abrir esta sucursal contratando guardia de seguridad, cajeras, reponedores, ¿no es cierto?, administrativo y todo lo que implica una apertura de un supermercado grande como lo es el Jumbo. ¿Qué es lo que pasó? De todo el proceso de reclutamiento y selección que se hizo, que fueron cientos y cientos de personas que participaron, eh, la verdad es que nadie calificó. Ninguna persona fue contratada. Se hizo un proceso de reclutamiento y selección con todo el costo económico y humano que eso implica, con todo el tiempo que toma, seguramente varias semanas desarrollando este proceso, y nadie fue contratado, lo que fue tremendamente frustrante y un fracaso desde el punto de vista administrativo. Ahora, más allá de lo anecdótico de lo que les digo, ¿cuál es la causa de esto, no? Tiene que ver con la incorporación de un modelo basado en la cultura chilena en una cultura diferente. A pesar de que seguimos siendo hermanos latinoamericanos, tenemos bastantes diferencias también con los argentinos. Por ejemplo, el comportamiento esperado de un guardia de seguridad en Chile, seguramente ustedes lo podrán pensar, ¿no? Una persona, comillas, obediente, más militarizada, pelo corto, callada, muy diferente al perfil de las personas en Argentina que postulaban a estos cargos. Personas con más desplante, más extrovertidas, a veces con pelo largo, con aros, qué sé yo. Entonces, por poner ese ejemplo, y así pasó en muchos cargos donde no encajaba el perfil con lo que ellos estaban encontrando. Y ahí es donde viene este análisis crítico que uno tiene que hacer, ¿no? Una organización no puede replicar su propia cultura del país de origen en donde se instala. Hay seguramente algunos aspectos que sí, pero hay muchos otros que tienen que adaptarse al macrosistema en el cual se está instalando. Sistémicamente hablando, no podemos pensarnos como un feudo abstraído de todo lo que ocurre en su alrededor. Y esto es lo que ocurrió. Y efectivamente hubo que reformular todo el proceso de descriptores y perfiles de cargo, hubo que hacer de nuevo todo el proceso de reclutamiento y selección, y después de esto, con todo el costo que implica, se logró contratar a las personas para poder aperturar la primera sede o primera sucursal de Jumbo en Argentina. Entonces, para darle un poco de, digamos, de sentido a este ejemplo,
Lo que ocurre acá es que muchas veces estas organizaciones ponen más énfasis en el dónde se quiere llegar como organización sobre el qué debemos cambiar. Esta mirada del cambio no está adecuadamente instalada. Y esto evidentemente genera un montón de dificultades para las organizaciones que quieren instalarse saltándose estos aspectos fundamentales de las ciencias sociales. Chiquillos, una organización va a funcionar adecuadamente, no solo si es que desde lo administrativo, desde lo ingenieril, funciona correctamente, sino que también cuando los aspectos culturales, interaccionales, están adecuadamente gestionados e integrados dentro de la misma organización. Bueno, entonces esta mirada del entorno que nosotros desde la unidad 1 le hemos enfatizado por los modelos sistémicos que hemos revisado, parte de la base de que hay un medio que es complejo y que a mayor complejidad, que esto también es algo que hemos visto en teorías como la de contingencias, ¿no es cierto? A mayor complejidad del medio, mayor flexibilidad organizacional debemos tener, ¿no? Partiendo de la base que hay una globalización económica instaladísima, hay mercados abiertos y que están permanentemente cruzando y cruzando información, incluso a nivel personal, cada uno de nosotros también seguramente ha desarrollado algunos procesos de inversión, sí, comprando cosas por internet, a veces fuera de Chile, etcétera. Tenemos una incorporación masiva de la tecnología que nos permite de hecho ahora comunicarnos, ¿no? Nuevas formas de intercambio económico, cada vez más cerca, un teléfono, por ejemplo, están permanentemente a la mano, cercanos, ¿no? Y por supuesto los límites culturales nacionales también se van permeando. De hecho, una característica súper importante que también está presente en la globalización es esto de que la cultura nacional cada vez se hace más difusa, cada vez cuesta más reconocerla. Yo, sin ir más lejos, a veces escucho hablar a algunos de ustedes y no todos tienen el mismo acento. Y ese no todos tienen el mismo acento tiene que ver en ocasiones también con la exposición a tecnología, ya videos y qué sé yo, anime, youtubers, tiktokers, no sé, lo que ustedes estén utilizando ahora, que también van generando una influencia en la forma de hablar. En ustedes se nota un poquito, en los niños se nota bastante más. Y pareciera que esa es la tendencia también en nuestra sociedad occidental al menos. Bueno, y por ende es fundamental entender cuáles son estos aspectos de la cultura organizacional que todavía van diferenciando una cultura de otra, más allá de que hay cierta tendencia a una aldea global y a una cultura global también. A pesar de ello, cada organización tiene formas de funcionar distintas. Y eso es algo fundamental. Aunque sean del mismo rubro, repito el ejemplo de las universidades, les aseguro que la Universidad del Desarrollo, la Autónoma, la Universidad de Talca, no sé, la Universidad Austral, tienen formas de funcionamiento distintas. Los que hemos trabajado y los que trabajamos en más de una organización de este rubro, paralelamente como lo hago yo, nos damos cuenta de estas diferencias de manera diaria, digamos, en cada acción que se realiza. Bueno, ¿cuáles son estos elementos de la cultura organizacional? En base a Ricardo Baeza, que es un texto, un paper que además yo les voy a mandar que tienen que ver, tienen que leer, hay cuatro elementos que distinguen a la cultura organizacional. Los primeros de ellos son los aspectos conductuales o elementos conductuales. Por ejemplo, los valores que están presentes en las personas de esta organización, el lenguaje verbal que se tiende a utilizar, el lenguaje no verbal que se tiende a utilizar, si es que hay o no actividades sindicales, el comportamiento en general de estas personas, cómo es, qué características tienen. Las formas de liderazgo más presentes son liderazgos más autoritarios, más democráticos, más liberales, son más flexibles, son más situacionales, bueno, va a depender mucho ahí de cada organización. ¿Qué formas de discurso tienen, no es cierto? Y también la vestimenta, por ejemplo. Sin ir más lejos, siguiendo con el ejemplo a nivel de educación superior, eh, la vestimenta que yo utilizo en la Universidad Autónoma es la vestimenta que yo decido utilizar. Seguramente todos los profesores que hacemos clase ocurre lo mismo, al menos en psicología. Me imagino que hay otras subculturas en derecho y en medicina que son diferentes, pero en psicología es así. Sin embargo, yo que he trabajado en otras instituciones, me pasó en una de estas instituciones, trabajaba para el área de administración e ingeniería, que una vez me llamaron la atención por mi vestimenta, porque yo andaba con jeans, un día viernes, que era el Jeans Day, de hecho, para ellos me dijeron que este Jeans Day era para los administrativos y no para los docentes. Yo no tenía cómo saber eso. Sin embargo, me llamaron la atención, no de mala forma, pero me dijeron que no tenía que ir los días viernes con jeans, cosa que yo normalmente hago, de hecho ustedes ya me conocen.
Y sin embargo, tuve que comprarme pantalones de tela los 7 años que trabajé en esta organización. Utilicé pantalones de tela, salvo alguna excepción, ¿no es cierto? Porque era parte de la cultura organizacional, porque ni siquiera estaba formalizado en un reglamento. Era un elemento conductual que estaba presente en esta organización. Disculpa. La primavera hace sus estragos. Bueno, otro ámbito o otro tipo de elementos son los simbólicos, ¿no? En este caso, estamos hablando de símbolos, símbolos logos, ¿no es cierto? Ceremonias que existen, mitos, tabúes, cosas de las que no se puede hablar, algunos ritos que se realizan, relatos, historias que se cuentan, héroes, heroínas en distintas organizaciones. Eh, Sin ir más lejos, hay una universidad donde yo trabajo, que es la Universidad del Desarrollo, que tiene una estatua dentro de la sede que está ahí en San Carlos de Apoquindo. Es una estatua de un caballero con un libro en la mano, un caballero pelado, calvo, con un libro en la mano. Y la verdad es que yo no tenía idea quién era. Un día me contaron los mismos estudiantes que había sido un rector digamos, fue rector de esta universidad y que falleció. Y que a la vez falleció a través de un suicidio en la misma institución. Fue un tema súper traumático hace muchos años atrás, yo no estaba en esa institución, pero se transformó en un símbolo súper importante para la universidad. Y de hecho, aparece en la estatua del caballero mirando hacia la universidad. Entonces, son aspectos que uno de repente no conoce. Todo lo que es la construcción de estatuas, ¿no es cierto? Tiene muchos aspectos simbólicos a la base, salvo que sea una decoración, que no es el caso. En la misma Universidad Autónoma, yo los invito a que ustedes vayan al patio en la sede del Llano, no sé si es el segundo o tercer patio, donde hay una virgen de 3 brazos. Esto también yo lo supe por estudiante. Yo de hecho no lo creía, fui a ver la Virgen. En la clase de cultura organizacional me paré y fui a ver la Virgen y efectivamente hay una Virgen que tiene 3 brazos y entiendo que tiene todo un simbolismo también religioso importante. Y así, cada institución tiene aspectos, unas más que otras, por supuesto, de diferente índole característica, pero aspectos simbólicos que están presentes, ¿no? Bueno, hay un caso acá que nosotros no vimos, por ahí quizá un par de estudiantes le tocó conmigo el semestre pasado, en el caso Metalúrgica Rainer, el perrito, la mascota, también tenía un valor simbólico muy potente. Y creo yo que el perrito que está en la Universidad Autónoma en la entrada de la Celia, ¿no? Que no sé cómo se llama, el otro día le hice una historia, también creo que es un aspecto simbólico importante, ¿no? No es parte del mobiliario de la institución, tiene un, un rol importante seguramente del cuidado de los animales y de la identidad también con la institución. Bueno, así también hay aspectos estructurales. Los aspectos estructurales son más formales, ¿no es cierto? Hablamos de forma de desarrollar o implementar el poder, las políticas presentes, procedimientos, normas, si se delega o no se delega el poder, misión, visión, reglamentos que están presentes, ¿no es cierto? De hecho, la misión y visión, yo ahora estoy en otro lado, pero en la universidad ustedes van, yo ahora estoy en otra universidad, mira, les voy a mostrar. Estoy en otra universidad acá bueno, son características más o menos similares entre las universidades. Hay una pizarra, ¿no es cierto? Y el tamaño de la sala acá es más pequeño porque son menos alumnos por curso. Y no tenemos acá pegados elementos formales de la institución. En la Universidad Autónoma sí. De hecho, la misión y visión aparece, entiendo que en todas las salas. Ustedes pueden hacer el ejercicio de la próxima clase de pararse, leer la misión, leer la visión y hacerse una idea, al menos de la declaración formal. De ahí a que eso se cumpla o no es otra discusión. Pero es parte de los elementos estructurales, ¿no? Bueno, así las normativas respecto, qué sé yo, a costos, normativas respecto al tema de la asignatura, a la titulación, etcétera, etcétera, son todos elementos presentes también en una universidad como la nuestra. Y por último, están los elementos materiales, la tecnología, todo lo material físico, ¿no? Tecnología, instalaciones, un poco lo que le estaba mostrando ahora, oficinas, afiches, revistas, mobiliarios, equipos, ¿no? Yo acá, por ejemplo, tengo, perdón que muestre, pero sirve como ejemplo. Tengo un computador en cada una de las salas presente en esta universidad, en la Universidad Autónoma, muy parecido también. No siempre funcionan muy bien, pero están presentes. Recuerdo otra universidad donde yo trabajaba donde no habían computadores, cada uno tenía que llevar su computador, pero sí estaba todo conectado para que uno con su notebook, como lo estoy haciendo yo ahora,
se conectara con el data inmediatamente. Era muy fácil, era muy sencillo y bastante moderno y rápido. Pero uno tenía que andar con su computador. Son aspectos materiales distintos, el tamaño de la sala, la infraestructura, las áreas verdes, o no áreas verdes, si el edificio es vertical, más horizontal. Eh, si hay una revista física o no, si es digital, bueno, todos estos elementos están presentes y también son parte de la cultura organizacional, porque yo les aseguro, por ejemplo, las características infraestructurales de la USACH son muy distintas a las características infraestructurales de la Universidad del Desarrollo, ¿no? Una con una lógica más privada, como de hotel, como la del desarrollo, con mucho énfasis en lo tecnológico y en lo material más moderno, y otra con más énfasis quizá en los espacios para acercarse. Siguen siendo dos universidades, ambas muy bien reconocidas a nivel nacional y también internacional, sin embargo, con características culturales muy diferentes. Ok, dicho eso, y esto lo podrán encontrar también en el paper de Ricardo Baeza, tenemos que también entender cómo se realiza un diagnóstico de cultura. No lo vamos a ver con detalle, solamente a nivel general. Es importante un diagnóstico de cultura que sea capaz de velar aspectos no conscientes, porque como no nos damos cuenta, nos cuesta, ¿no?, hacer el ejercicio de entender nuestras características culturales por su misma obviedad. Es tan obvio que no nos damos cuenta. Parece que además es la única forma de hacer las cosas, ¿no?, o la mejor forma de hacerlo. Y esta realidad que se vive es algo que muchas veces se contrasta cuando nos ven desde afuera o nos hablan desde afuera. Obviamente, si hacemos una evaluación formal de cultura organizacional que tiene un foco mucho más cualitativo, el evaluador se va a enfrentar a muchas conductas defensivas. De hecho, la imagen que aparece acá, que es una típica evaluación etnográfica que hacen los antropólogos, este antropólogo que va, un poco la caricatura, ¿no?, un antropólogo blanco occidental que va donde indígenas o personas de afrodescendientes, y se encuentra con una tribu y vive en la tribu y conoce de la realidad de ellos, etc. Bueno, así es como también hay muchas conductas defensivas que con el tiempo van bajando y un evaluador puede estar meses o años realizando esto. Estoy hablando más de la etnografía. En el ámbito organizacional esto toma menos tiempo, pero evidentemente que también es un proceso lento que requiere de mucho trabajo con las personas que trabajan ahí en la construcción y en la co-construcción de ese diagnóstico, ¿no? Por ende, ese codiagnóstico es fundamental, porque además el observador externo viene limitado por sus esquemas de distinción y por cosas que a lo mejor no es capaz de observar y de escarbar en el momento. Por ende, es súper importante también que se vaya a generar una alianza y esa alianza permita el levantamiento de estas características culturales propias del lugar que estamos analizando. Bueno, y esta intervención, así como diagnosticamos la intervención en la cultura, es súper compleja, ¿no? Porque muchas veces se toman decisiones al interior de una organización que no contemplan estas características culturales. Esto de lo que estamos hablando, muchas empresas piensan más que nada en los aspectos formales, estructurales, formales, ¿no es cierto? Quizás las dimensiones del clima que hemos visto más asociadas a la estructura, ¿no es cierto?, más asociadas a la exigencia, etcétera, etcétera, pero no los otros elementos simbólicos o más abstractos o relacionales que están presentes también. Obviamente que el abordaje no puede pasar solo por modificaciones que afecten los sistemas formalizados. O sea, si tenemos ciertos comportamientos, no podemos solo tratar de cambiar los comportamientos desde lo formal. Por ejemplo, mis trabajadores llegan tarde. Ah, ok. Entonces, pongamos un horario de entrada y echemos a los que no llegan tarde o sancionemos. Está bien. Puede que eso influya de alguna manera desde el punto de vista conductual. Pero también hay aspectos de contingencias que es importante aprender a leer. Y esto es algo que también Ricardo Baeza lo presenta en el paper que ustedes tienen que revisar. Es importante que exista flexibilidad en el sistema para diversificarse y adaptarse a los cambios del entorno. Y este es otro aspecto súper importante, que en la pandemia se vivió de una manera brutal. Brutal. Organización que no flexibilizó, organización que desapareció. Esa es la realidad. Y hubo hasta el día de hoy organizaciones que quedaron muy dañadas y otras que se fortalecieron. Y eso tuvo que ver principalmente con esta capacidad de adaptación a las contingencias del entorno. La recomendación siempre, cuando se interviene en la cultura, es dar mayor libertad decisional a los trabajadores, haciendo que la contingencia de su comportamiento trabaje a favor de la organización. Por ejemplo, si tenemos a lo mejor trabajadores como un caso que nosotros vimos en la primera unidad, en la prueba, el tómate un café, ¿se acuerdan de un pequeño caso que yo construí, en el que habían diferencias entre los trabajadores, que eran más jóvenes, como el perfil de ustedes, ¿no es cierto? Jóvenes, aún con más manejo tecnológico, con más flexibilidad, con vestimenta más informal, etcétera,
y los dueños que eran personas ya más cercanas a los 60 años, que eran un matrimonio de más edad, digamos, en comparación a cuando fundaron esto hace 20 años atrás. Entonces, y esa brecha generacional se notaba mucho. Bueno, desde la rigidez, evidentemente que digamos, el camino se hace tortuoso. Desde la flexibilidad, a lo mejor, esta demanda de una mayor fluidez, de, qué sé yo, cartas digitales, de sistemas de compra a través de tarjeta, cosas que los dueños se resistían y hasta el día de hoy se siguen resistiendo, es un aspecto súper importante. Esa libertad decisional, esa flexibilidad a favor de la contingencia, es decir, considerar las características de los trabajadores como una contingencia y desde ahí ser más flexibles para que juegue a favor de la organización es clave. Evidentemente que eso no significa considerar todo, pero sí estratégicamente algunos aspectos que pudiesen ser beneficiosos para el desarrollo de esta organización. ¿No? Bueno, por ende, siempre se recomienda establecer principios generales de comportamiento, de acción y metas compartidas que guíen el accionar de cada persona libremente, más que delimitar y ponerse rígido con el comportamiento que tiene que realizar cada uno de ellos, lo que normalmente termina mal, termina con conductas defensivas, rigidez, y muchas veces terminan las personas aburridas, desmotivadas, yéndose a otras organizaciones. Claro, llegará un trabajador nuevo, pero eso tiene un costo económico y también un costo de productividad en cuanto a lo que es la inserción de este nuevo trabajador y el costo de de la rotación y todo lo que implica tener muchos cambios de trabajadores dentro de una organización. Bueno, para cerrar esto, todo cambio organizacional debe considerar los aspectos culturales sobre los cuales construir ese cambio. El semestre pasado, bueno, los que tuvieron con otros profes a lo mejor también habrán visto la teoría del cambio de Kurt-Lewin. Es un aspecto también súper importante, porque la construcción del cambio debe de partir también desde una flexibilidad y una adaptación a estas características que que tienen los trabajadores y que son parte también del comportamiento del sistema del que estamos haciendo el análisis. Bueno, entonces esto, bueno, creo que de alguna forma lo fui mencionando, pero nosotros como universidad autónoma, de hecho, fíjense que acá aparecen dos sedes, aparece la sede de Providencia y la sede del Llano, que ese edificio lamentablemente creo que se demolió, se está haciendo lo nuevo, ojalá que quede bonito, me parece terrible que demuelan edificios tan bonitos, pero bueno. Hay aspectos conductuales que uno pudiese identificar, ¿no? Hay ahí un poco el ejercicio que ustedes lo piensen, ¿no? Características del comportamiento de los estudiantes, no sé, que juegan tenis de mesa, que se visten de forma relajada, ¿no es cierto? Que a veces yo siento olor a marihuana en la universidad y parece que está muy normalizado. Personalmente a mí no me parece, pero bueno, es una decisión. Más que una decisión, es parte de la cultura. Hay otras universidades donde eso está prohibidísimo y otras donde se siente mucho más fuerte. Y así también una serie de aspectos importantes. El tema de la hora de llegada, ¿no es cierto? Hay instituciones que son más relajadas, otras que son más rígidas. Eh, los breaks, hay universidades que tocan timbre. En la autónoma eso no pasa y en la mayoría de las universidades ya no pasa. Pero en Estados Unidos y en algunas universidades chilenas todavía sigue estableciéndose el horario a través de un timbre, ¿no? Que quizás estamos pensando en la lógica escolar. Aspectos estructurales que tienen que ver con las formas de poder, con normativas, ¿no es cierto? Algunos ejemplos que yo también les estaba dando, normas de respecto a lo académico, a los comportamientos, al acoso laboral, etcétera, a la guía de género, etcétera. Aspectos simbólicos, como también le estaba mencionando, ¿no? Esto del perrito, de la virgen, de los logos que se utilizan, el animal que es el que representa la universidad, que no tengo idea cuál es, por favor ayúdenme, algo simbolizará también, ¿no? Aspectos materiales como la infraestructura, todo lo que ocurre dentro, lo que está presente dentro de una sala, los pupitres, los bancos, las pizarras, la tecnología, etcétera. ¿Sí? Todos estos elementos están presentes dentro de una cultura, como el ejemplo de nuestra universidad, que ustedes saben se lleva en el corazón, ¿no? Bueno, y con esto, sin ánimo de hablar muy rápido, pero para hacerlo más eficiente, yo les voy a dejar una tarea que es importante porque esto que hemos hablado es importante que ustedes lo empiecen a observar también en la institución que están diagnosticando, ya que estamos terminando el diagnóstico organizacional y que estamos empezando a preparar la idea de intervención, es importante considerar cuáles son los elementos principales de la cultura organizacional de las empresas o de la empresa que están asesorando, según lo que hemos visto en esta clase, ¿no? Es decir, yo les voy a pedir a ustedes que determinen al menos unos pocos aspectos conductuales característicos, al menos algunos pocos elementos simbólicos característicos,
elementos materiales y elementos estructurales también. Para poder desarrollar esto desde la observación, estoy seguro que hay aspectos que ustedes ya podrán anotar, ¿no es cierto? Y algunos que a lo mejor podrán consultar para poder complementar esto que yo les estoy mencionando. En la próxima clase, en el taller que tengamos, yo le voy a pedir a cada equipo que me muestre un resumen de esto. Por último me lo llevan en un papel, ¿no es cierto? Si quiere me lo manda al correo, como les sea más cómodo. Creo que es más cómodo papel para que lo veamos todos juntos. Y al menos anoten un punteo de estos aspectos para que vayamos viendo también qué características tiene la empresa y para yo ayudarlos en la construcción de esta idea de intervención que sea coherente y pertinente a los aspectos culturales que presenta esta organización. Bueno, ese es el material que yo les había mencionado. Bueno, yo las clases las armo en base a muchas cosas, pero principalmente tomé dos textos, Darío Rodríguez, Diagnóstico Organizacional, Necesidad de Cambio, Cultural, y también La Cultura Organizacional, Forma de Ser de la Empresa, que en este caso el paper ustedes lo pueden encontrar en esos dos links. Recomiendo el de abajo porque el de arriba te cobran, porque es un periódico chileno, La Tercera. El de abajo es argentino y es el mismo texto, yo lo comprobé y es gratuito. Así que ahí les dejo también esto, yo voy a subir también en la clase el PPT para que ustedes lo puedan revisar y si quieren imprimirlo o guardarlo o ir directamente a la fuente, me parece espectacular. Queridos, queridas, eso ha sido la clase. Recuerden que la próxima semana, además, yo les voy a hacer una pequeña evaluación al inicio de la clase para ver finalmente cómo han podido instalar y poder, digamos, aprender los aspectos que hemos visto en esta clase sobre lo que es cultura organizacional. Y eso, dudas no hay porque estoy solo, así que si tienen alguna consulta podemos conversar la próxima clase. Les mando un abrazo, cuídense, que tengan una muy buena semana.